noches. Muchísimas Buenas gracias noches, Carol. por acompañarnos una vez más en la primera jornada de circulación extracorpórea en paciente pediátrico, infante y neonato. El día de hoy nos acompaña Rita Cardona. Rita es perfusionista de la Fundación Valle de Lili en la ciudad de Cali, Colombia. Rita nos hablará hoy acerca de la respuesta inflamatoria en paciente pediátrico. Rita, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Carol. Te agradezco esta invitación. Me siento honrada por haberme tenido en cuenta para esta jornada. Y vamos a tratar de hablar de la manera más escueta posible de lo que es la respuesta inflamatoria. Se han determinado varias definiciones de lo que han trabajado los intensivistas, los infectólogos, y ellos tienen como, en resumen, que es un conjunto de manifestaciones clínicas de respuesta generalizada del organismo ante determinados estímulos, y puede haber presencia o no de infecciones. Si adaptamos esta definición a la circulación extracorpórea, vemos que infección no hay. Hay unos factores de iniciación, como es la activación por contacto, la isquemia, reperfusión y la endotoxemia. Y también hay alguna activación del sistema inmune, del complemento, de las citoquinas, activación endotelial, activación de las células del sistema inmune y activación del sistema de coagulación y fibrinolisis. Esto todo lo genera la circulación extracorpórea, dando como resultado una respuesta sistémica. La inflamación es una respuesta inicial, no es específica, de una variedad de lesiones que constituye la reacción del cuerpo para tratar de protegerse ante un agente que le va a hacer daño. Entonces tenemos que pensar que su propósito esencial es la defensa del organismo. Independientemente de la causa, la respuesta inflamatoria sigue unos patrones de activación muy similares, que indican tanto una respuesta humoral como celular. El objetivo es de protección. La respuesta inflamatoria puede llegar a ser exagerada y producir daño a aquello que no, a lo que se pretendía proteger. En vez de protegerlo, daña. Históricamente, desde el año 63 se empezaron a observar estas reacciones en el cuerpo y se dijo que era una reacción contra los glóbulos rojos. En el 70 ya empezaron a hablar de una respuesta autoinmune, injerto contra huésped, o una respuesta transfusional, donde no se hacía presente la infección. En el 74 se describió la respuesta sistémica secundaria a una agresión. En el 81 se definió que hay un síndrome de reacción inflamatoria después de la circulación extracorpórea, y ya en este siglo se determinó que los efectos deleterios de la circulación extracorpórea son secundarios al contacto de la sangre con superficies no endoteliales de la circulación extracorpórea y que tienen un efecto en el posoperatorio. En resumen, entonces, la respuesta inflamatoria se da no solamente por la circulación extracorpórea, sino también por un trauma quirúrgico, la esternotomía, la manipulación de los vasos sanguíneos, la manipulación de la sangre en el momento, en el acto operatorio. Y después tenemos que el bypass también es partícipe de esta respuesta. Primero hay una situación de isquemia reperfusión, hay una activación del complemento y hay una activación del contacto, hay hemodilución y hay hipotermia. Esto procede a una activación celular y a una activación del endotelio. Los polimorfonucleares se activan, las plaquetas se activan, se produce una gran cantidad de citoquinas que pueden ser proinflamatorias o moduladoras de la inflamación. Y deben tener este balance. El problema es que este balance no se da, más adelante vamos a ver. Y esto finalmente produce una disfunción orgánica.
vamos a tratar cada una de estas partes de una manera específica. Cuando la sangre se pone en contacto con superficies no endoteliales, se dispara un proceso de inflamación. En la fisiología es cuando hay una disrupción del endotelio y las sustancias sanguíneas o las células sanguíneas se ponen en contacto con la capa subendotelial. Esto produce una reacción inmediata para tratar de contener la sangre que no se vaya a salir del vaso. Pero aquí es una reacción inflamatoria cuando no hay una disrupción endotelial como tal, sino que la sangre pasa por una superficie plástica. Esa interacción de la sangre con los biomateriales produce inicialmente una película proteica, o sea, todas las proteínas se adhieren a los plásticos del circuito extracorpóreo. Y esas proteínas, incluyendo el fibrinógeno, tienen receptores a otras células sanguíneas. Entonces, las plaquetas, por ejemplo, se adhieren al fibrinógeno porque las plaquetas tienen receptores específicos para el fibrinógeno. Entonces, se adhieren a ese fibrinógeno que ya está pegado al plástico. El complemento 3B también se deposita encima de esa película proteica. El factor 12 inicia unos cambios que más adelante los vamos a ver. Y el fibrinógeno es absorbido y activado para producir fibrina. Estas reacciones están mediadas por la inmunoglobulina G que activa el complemento, no solamente el complemento 3, sino el 5A. ¿Cómo sucede, además de esa absorción proteica, qué pasa con las células blancas? Aquí tengo un esquema donde aparece el neutrófilo. El neutrófilo es, digamos, el protagonista de la respuesta inflamatoria en circulación extracorpórea. Él está rodando adentro del vaso sanguíneo, en el plasma. Cuando toca esta superficie no endotelial, activa sus receptores de membrana. Esa activación de los receptores de membrana activa otras moléculas en las células endoteliales y ellas tienen una transformación en su unión y permiten que el neutrófilo atraviese este endotelio y pase al tejido, en donde se degranula y deja pasar radicales libres de oxígeno y proteasas. Esta reacción también produce una gran excreción de citoquinas a partir de la célula. Aquí vamos a ver qué es lo que pasa y cuáles son los factores que intervienen en esta unión entre el neutrófilo y la célula endotelial. El neutrófilo en su membrana tiene unos grupos o unos clústeres de diferenciación que se llaman así CD18 y CD11B. Estos clústeres de diferenciación se acoplan con receptores de la membrana de la célula endotelial y estos receptores se llaman ICAM1 y ELAM2. ICAM quiere decir molécula de adhesión intercelular endotelial y molécula de adhesión interlinfocitaria endotelial. Estas uniones son, digamos, ayudadas por otras moléculas que se llaman L-selectinas, y L se refiere al linfocito, el neutrófilo pertenece al grupo de los linfocitos, y las integrinas, que aquí van a ayudar a esta unión, y esta E se refiere a la célula endotelial o al endotelio. Cuando estas dos moléculas, neutrofílica y endotelial, se unen, entonces pasa lo que se describió en la otra diapositiva, y es que se aumenta la permeabilidad capilar, el neutrófilo pasa por diapédesis hacia el tejido y libera enzimas proteolíticas y los radicales libres de oxígeno. Esto es lo que vamos a mirar como el daño de la microbarrera vascular que puede producir edema y disfunción orgánica. Estas diapositivas nos enseñan un poquito qué es lo que pasa entre las células de los polimorfonucleares neutrófilos y por qué el endotelio se activa. Vamos a hablar ahora de la respuesta humoral. La respuesta humoral se refiere a los mensajeros, ¿sí? Se producen en una parte, pero van y actúan en otra.
Eso es lo que pudiéramos definir como una hormona. Las citoquinas son proteínas que tienen una acción humoral, ¿sí? Activan la cascada del complemento y activan la cascada de coagulación. Tienen acciones antiinflamatorias, o sea que son moduladoras o reguladoras de la explosión de citoquinas que puede producir la circulación extracorpórea. Y hay otras citoquinas que son las inflamatorias. Vamos a hablar de estas tres, que son las que más se expresan o se presentan durante el bypass, y que estas citoquinas normalmente se producen en los neutrófilos, en los monocitos, en los macrófagos y en los linfocitos. Hemos hablado muy escuetamente de lo que va a pasar en esta charla, pero como esta charla es especial para la circulación extracorpórea de los niños y los neonatos, tenemos que identificar qué pasa con el sistema inmunológico de los recién nacidos. El recién nacido viene en un empaque sin estrenar, o sea que tiene que enfrentarse a una microbiota y a una macrobiota, a un sinnúmero de microbios que lo tienen que estimular ese sistema inmunológico que está muy, muy inmaduro, porque él no ha tenido contacto con nada de esto. Entonces, los miembros de este sistema inmune neonatal están compuestos por estas 6 células que está en este diagrama y que vamos a mirar cada una de ellas, cómo se conforma en el recién nacido, que es completamente diferente. En el niño preescolar y en el infante, el sistema inmunológico puede ser un poco más parecido al del adulto, porque ya, además de la vacunación y además del contacto que tiene con el medio ambiente de este mundo lleno de gérmenes, él ya tiene un desarrollo de un sistema inmunológico activo. Entonces, mire, los monocitos del recién nacido tienen disminuido el HLA, que es el antígeno leucocitario humano. Esta es una molécula que está en la mayoría de las células del cuerpo y que es como una identificación. Ella participa muchísimo en los procesos de aceptación del injerto, en los procesos de trasplante. Se ve como a partir de la identificación de estos HLAs, se puede predecir si el injerto va a ser aceptado o no por el receptor. En los recién nacidos, ellos tienen poco HLA. En el neonato también hay disminución de la adhesión y de la migración transendotelial de los polimorfonucleares. Entonces, es eso que decíamos del CD18 y del CD11A, y fuera de eso, de los ICAMS y de los ELAM en el endotelio, están reducidos. Y hay otra cosa que ellos tienen, es la presentación alterada de antígenos. Los monocitos reconocen un antígeno, lo fagocitan y lo presentan a otra parte del sistema inmunológico. En los recién nacidos este paso es disminuido. Las células dendríticas, que son unas células que vienen en el empaque natural, que están nuevecitas, tienen una producción reducida de las citoquinas proinflamatorias y tienen un aumento de las citoquinas antiinflamatorias. El interferón en estas células dendríticas también está disminuido y hay una reducción de la interleuquina 12 con el CD80. La interleuquina 12 también es proinflamatoria. El interferón es una proteína que señala los antígenos y además participa en la síntesis de proteínas antivirales. Por ejemplo, él ayuda a destruir células que ya están contaminadas con virus. Él participa en esa destrucción. Y en los recién nacidos es muy difícil que esto suceda porque el interferón está casi ausente. De aquí vamos deduciendo que el recién nacido tiene una respuesta inmunológica muy precaria y que él no responde. Uno pensaría, bueno, pero si no tiene todas estas cosas, pues no tiene que estimular, entonces la respuesta inflamatoria va a ser menor. Pero resulta que no, porque es que esto tiene muchos componentes y hay componentes que ellos sí tienen exacerbados. Entonces vamos a ver más adelante qué es lo que
pasa. Sigamos viendo las células inmunológicas del recién nacido. El macrófago tiene una liberación excesiva de interleuquina 6, un aumento de las vacuolas. Las vacuolas son las que aportan la parte hídrica al citoplasma y que facilitan la reproducción celular en este sentido. La migración de los polimorfonucleares también está reducida y hay una disminución de estos receptores de CD11B y CD14 y el CD18 en circulación extracorpórea. Los neutrófilos, que digamos son los protagonistas, también están reducidos en su función. Ustedes vieron la diapositiva en que el neutrófilo va rodando sobre el endotelio. Ese rodamiento es lento en el neonato. La migración y la adhesión al endotelio también están disminuidas. La transmigración, o sea, el paso de ese neutrófilo hacia el espacio extravascular es disminuido. La opsonización, que es un proceso como de ayuda a la fagocitosis de los antígenos, es casi nulo en el recién nacido y la fagocitosis, por lo tanto, también es muy difícil. Entonces, estos 5 funciones en el neutrófilo del neonato están muy reducidos. Las células naturales asesinas o las natural killer, como diría uno en otro momento, estas células lo que hacen también es matar a las células infectadas, ¿sí? Entonces son muy importantes en la respuesta inmunológica fisiológica, digámoslo así. Y en el recién nacido estas células también tienen deficiencia, disminución del interferón, disminución de la adhesión, disminución de los granulocitos y disminución de los receptores inhibidores. Las células linfoides innatas, que son unas células características del neonato, tienen una función bien determinada y aumentada. Digamos que es el momento de la vida en las que ellas están presentes y en las que ellas están participando de la defensa. Son capaces de hacer son capaces de responder a la colonización del microbioma, o sea, de todos los microbios que hay en el medio ambiente. Ellos los determinan, los reconocen y los van haciendo parte de la defensa que debe hacer el organismo del neonato. Participan en la regulación metabólica de las células de defensa y tienen una división de la proliferación inducida por la linfopenia. Ellos tienen un conteo de linfocitos, entre comillas, normal, pero la producción de linfocitos no es adecuada todavía. Entonces, ellas participan también en ese estímulo de la producción de linfocitos. Los monocitos y macrófagos, estas células son células de reconocimiento de patógenos, son células que presentan el antígeno al sistema inmunológico y son células muy secretoras de citoquinas. Las citoquinas proinflamatorias que dijimos al principio, factor de necrosis tumoral alfa, citoquina 6 y citoquina 8. Citoquina es lo mismo que interleuquina. Pero los monocitos neonatales expresan niveles disminuidos de antígeno leucocitario humano, como ya habíamos visto antes que otras células también tenían el HLA bajito, y sus funciones de presentación de antígeno. Los macrófagos tienen una liberación excesiva de citoquinas y producen un factor inhibidor de la migración. El factor de migración o el factor inhibidor de la migración es un factor que evita que las células los polimorfonucleares se adhieran unos con otros y formen acúmulos. Más adelante vamos a ver qué pasa con eso. Los macrófagos neonatales tienen vacuolas grandes con expresión reducida de CD11 y CD14. Generan interleuquina 6 y tienen una migración reducida de los polimorfonucleares. Si nosotros pensáramos que la migración es reducida, diríamos, pero entonces también se va a reducir la respuesta inflamatoria. Pero no, en los niños la respuesta inflamatoria es magnificada. Las células T son producidas inicialmente por una célula madre en la médula ósea y sale al torrente sanguíneo de una forma inmadura y viajan hasta el timo, donde se maduran y se desarrollan para
cumplir con su habilidad de reconocer antígenos específicos. Ellas ayudan a las células presentadoras. Cuando la célula presentadora se une con el antígeno, ahí hay una unión, esto es un macrófago, esto es un antígeno que está adherido a esta célula presentadora, la célula expresa o libera sustancias que fragmentan este antígeno. Esos fragmentos de antígeno son los que reconocen las células T y ayudan a que se pierda completamente ese agente agresor. Actúan en la inmunidad mediada por células presentadoras de antígeno, como son los macrófagos. Las células T tienen divisiones y subdivisiones, pero digamos que son ayudadoras en el proceso de destrucción de los antígenos. Y tienen uno de sus grupos que se llaman células T de memoria, que son, una vez ellas reconocen un antígeno o un fragmento de antígeno, se guarda esa información para que en un próximo contacto con ese antígeno estén listas a destruir. Es más o menos la idea con las vacunas. Las plaquetas, yo digo que las plaquetas son las pobres más damnificadas con la circulación extracorpórea, porque además que las reduce, las vuelve disfuncionales. Hay cambios conformacionales con exposición de las proteínas de la membrana, la GPB2B y la 3A, que son los puntos de recepción del fibrinógeno para que estas plaquetas puedan empezar a hacer el coágulo blanco o la agregación plaquetaria cuando hay daño endotelial. Entonces, si ustedes ven aquí, las plaquetas normalmente no tienen estas dendritas, pero es lo que nosotros llamamos la expresión de receptores, y esta expresión de receptores hacen que ellas se agreguen y se adhieran al plástico además. Lo que yo me pregunto es que la naturaleza es tan sabia que después de esta agresión tan grande, ellas puedan seguir funcionando un poquitico después. Hay que tener en cuenta que las plaquetas de los bebés con cardiopatía congénita cianosante tienen una membrana celular muy, muy frágil, que se destruye muy fácilmente. Entonces, estas plaquetas cuando se destruyen, ellas tienen unos gránulos en su citoplasma, y ella cuando se revienta, digámoslo así, el contenido de esos gránulos todo va a la circulación, y ahí hay de todo, pues hay desde factor de von Willebrand, citoquinas, hay trombospondinas, que son proteínas de contracción de la plaqueta misma. Y además, estas plaquetas, con estos cambios que se dan por el contacto con el plástico, también están sujetas a otros factores de daño, digámoslo así. La hipotermia daña sus receptores de membrana, el estrés de estar pasando por todas estas circulación extracorpórea con las bombas, con los cambios de presión, con los cambios de diámetro. Hay una exposición a superficies no endoteliar. La hemodilución, se dice que solo la hemodilución disminuye el conteo de plaquetas en un 30%, y cuando ya pasan por todo el sistema, el conteo de plaquetas puede bajar hasta en un 50%. Y si la circulación extracorpórea es prolongada, el conteo de plaquetas se puede bajar hasta en un 80%. Se adhieren al circuito y fuera de eso, ellas tienen la posibilidad de quedarse secuestradas en los órganos. Se quedan en el riñón, quedan en el pulmón, quedan en el hígado. Y eso también hace que el conteo y la funcionalidad de las plaquetas sea menor. Vamos a hablar de las citoquinas proinflamatorias, el factor de necrosis tumoral, la 6 y la 8. El factor de necrosis tumoral alfa se produce básicamente en los polimorfonucleares, en los macrófagos, en los linfocitos y en las células de Kupffer, que son en el hígado. Se adhiere, ellos están presentes en la adhesión de los neutrófilos al endotelio, estimula la producción de otras citoquinas inflamatorias como la 6 y la 8, y están en gran cantidad en los neonatos. Ya creo que esto ya lo he repetido varias veces y es importante tener esto en cuenta.
Estimula la fagocitosis, la degranulación y la producción de radicales libres de oxígeno. Cuando hablamos de la degranulación es cuando los gránulos citoplasmáticos de estas células inflamatorias, los macrófagos, los polimorfos, los monocitos, sacan al exterior o sacan al torrente sanguíneo todas estas sustancias que son nocivas, las proteasas, los radicales libres de oxígeno, la misma producción de citoquinas, las mismas citoquinas están allí en esos gránulos citoplasmáticos. Y participa en la sepsis por gram negativos. Es importante tener en cuenta esto porque en circulación extracorpórea no tenemos gram negativos, pero tenemos lipopolisacáridos que funcionan en la endotoxemia. Más adelante vamos a ver esto. El factor de necrosis tumoral alfa se incrementa cuando el clan de la aorta es liberado y al final de la circulación extracorpórea. Permanece en el tiempo, pero su pico plasmático va bajando en las primeras 48 horas posoperatorias. Lo importante con esta citoquina es que en muy pequeñas cantidades puede deteriorar la función miocárdica en los niños y más en los neonatos. Bueno, hablemos de la interleuquina 6. Es producida en células epiteliales y células inflamatorias. Es un modulador de la respuesta hepática a la injuria. Induce la síntesis hepática de proteínas de fase aguda, como la proteína C reactiva. Actúa sinérgicamente con la interleuquina 1 en la proliferación de células T. Recuerda que las células T apenas están empezando a reconocer antígenos y estas dos interleuquinas participan en esa estimulación y tiene efectos inmunosupresores, o sea que disminuye la respuesta a la agresión antigénica. Ok. La interleuquina 6 es un predictor de resultado clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que se miden niveles de interleuquina 6 y de factor de necrosis tumoral, y esto es muy malo. Casi siempre estas dos en picos altos están relacionadas con una falla multiorgánica. Entonces, por eso se considera un predictor del resultado clínico. Está relacionada con la extensión de la lesión tisular en pacientes que van a ser sometidos a circulaciones extracorpóreas largas, en el que las correcciones de los defectos es muy dispendiosa. Estos pacientes tienen mayor interleuquina 6. No se encuentra interleuquina 6 en personas sanas, pero está presente en niños con cardiopatía congénita desde antes de la cirugía. A partir de esto, se dice que la hipoxia es un estimulador de la secreción o de la presencia de interleuquinas en la sangre. Y vamos a ver ahora también esto. Su nivel se incrementa durante y después de la circulación extracorpórea, está relacionada con el tiempo de isquemia y con el procedimiento quirúrgico y es impredecible en cirugía pediátrica. Desafortunadamente no es un medidor que digamos, la cirugía fue muy larga, muy dispendiosa, se hicieron muchos reparos, y entonces vamos a prever una interleuquina 6 alta. Hay pacientes que no responden de esta manera, hay pacientes neonatos que no responden de esta manera, sino que van con una respuesta, digamos, normal o tolerable. En cambio, hay otros pacientes con cardiopatías no tan severas, con una CIB, con una CIA, que hacen respuesta inflamatoria exagerada y que tienen que tener pues como... Por dicho, ella es impredecible, ella es como las mujeres, impredecible. La interleuquina 8 está presente en el síndrome de diestrés respiratorio, regula la migración trasendotelial de los polimorfonucleares y controla mecanismos de injuria tisular. Aquí está el macrófago que va a hacer la migración hacia el tejido y la interleuquina 8 está aquí como ayudando a empujar, es como un ayudador de esta lesión endotelial. Se incrementa al final de la circulación extracorpórea y está presente en los lavados broncoalveolares en el posoperatorio. Esto valga la cuña que en los controles de pacientes en ECMO que se hacen lavados broncoalveolares rutinarios,
lo que se obtiene de ese lavado broncoalveolar se encuentra esta interleuquina. Por eso pues se asocia muchísimo con el daño pulmonar. Es un quimoatrayente de neutrófilos. ¿Qué quiere decir eso? Que hace que los neutrófilos se junten y queden atrapados en los microcapilares pulmonares. Y eso puede ser una causa de que el flujo sanguíneo no sea regular. Aumenta la producción de neutrófilos, atrapa neutrófilos en el pulmón y aumenta la permeabilidad capilar. Las citoquinas antiinflamatorias son liberadas durante y después de la circulación extracorpórea en pacientes pediátricos como en adultos. Hay mucho reporte de lo que pasa con estas moduladoras en el paciente adulto. Es menos en el paciente pediátrico. Uno esperaría que la interleuquina 10 disminuya la liberación y la síntesis del factor de necrosis tumoral y de la interleuquina 1 y 6, pero pues no es tan eficiente. Hay un desbalance entre la producción y la modulación que ella pueda tener en circulación extracorpórea. En resumidas cuentas, la circulación extracorpórea sí o sí libera citoquinas antes, durante y después. Hace unos años se decía que los picos no eran intraoperatoriamente, sino que los picos se producían a las 24 a 48 horas y era por eso que los posoperatorios eran tan tórpidos, digámoslo así, pero ahorita se libera en todo momento. Bueno, terminamos con las citoquinas y hablemos un poco de la proteína C reactiva. Es una proteína de la fase aguda con propiedades antiinflamatorias que regula la quimiotaxis de los polimorfonucleares. Es un marcador inespecífico de infección y está correlacionada con trauma quirúrgico extenso. O sea, ella no responde solamente a la infección, sino cuando hay una cirugía grande, traumática, que lesiona el endotelio fuertemente, la proteína C reactiva se aumenta. Se han encontrado niveles altos de PCR después de la circulación extracorpórea en niños y del primero al tercer día posoperatorio es, digamos, cuando está presente y cuando se va elevando sus niveles plasmáticos. Las elastasa y mieloperoxidasa son enzimas producidas también en los gránulos de los polimorfonucleares, son marcadores de degranulación. Claro, si el gránulo se abre y expresa estas enzimas, pues estamos entendiendo que el polimorfo se está degranulando. Se detectan en sangre durante y después de la circulación extracorpórea y los niveles mayores son en niños, más que en los adultos. La activación del complemento. El complemento es un acúmulo de proteínas que se potencian la inflamación y la fagocitosis y que actúa produciendo la lisis de las células y de los microorganismos. Es como un ayudador en la defensa, ¿sí? Y en la parte fisiológica el complemento es muy importante porque ayuda a que ese antígeno que está ya fagocitado se destruya. Él es el que genera la lisis de esas membranas de los antígenos malucos. Se producen los macrófagos, en las células endoteliales y en los hepatocitos. Media la inflamación, opsoniza los antígenos. La opsonización es un proceso que hace que se recubra el antígeno para que la célula presentadora lo pueda coger fácilmente. Daña las membranas de los patógenos y pues un microorganismo sin membrana se muere. Aumenta la permeabilidad endotelial y esto sí es lo malo de ellos porque eso hace que haya edema en los tejidos. Y tiene una quimiotaxis y una activación de los polimorfonucleares. Quimiotaxis es la ayuda a que los polimorfos vayan y actúen en el sitio donde están los antígenos. Los marcadores importantes de la activación del complemento son los productos divididos C3A, C3D y C5A. Son los fragmentos de complemento que se han encontrado en la circulación extracorpórea. El complemento se va, digamos, fraccionando y en la medida que estas fracciones se van haciendo más chiquitas, se van haciendo más específicas. Y estos 3 fragmentos son específicos para la circulación extracorpórea.
Algunos pacientes pediátricos muestran niveles plasmáticos de C3 durante y después de la cirugía. Este es otro concepto que no es tan viejo, es más bien nuevo, porque decía que el complemento era parte de una recuperación tórpida en los pacientes pediátricos. Los niños con disfunción orgánica múltiple expresan muchísimo las C3 y el C5 también. Bueno, ahora vamos a hablar de la activación por contacto. La activación por contacto es simplemente la respuesta que tiene el sistema de coagulación en la ruptura de la integridad endotelial. Cuando la sangre se pone en contacto con ese tejido subendotelial, el factor 12, que es el factor de Hagemann, dice, aquí pasó algo y nos tenemos que poner las pilas para reparar este endotelio. Pero en la circulación extracorpórea el daño es muy grande. Entonces, se activa el factor 12A y en presencia de una molécula de peso molecular muy alto, se producen dos cosas. Se activa la precalicreína y se activa y se convierte en calicreína. Esto se llama una vía, digamos, alterna a esta vía intrínseca de la coagulación. Esta calicreína es un antecesor de la bradiquinina, que es un gran vasodilatador y que terminamos en el sistema de lisis de la fibrina, ¿sí? Es un fibrinolítico, esa calicreína también activa el complemento y es un quimoatrayente. En los niños la calicreína tiene niveles plasmáticos muy bajos, porque ella se produce en el túbulo contorneado distal y el neonato también tiene un sistema renal inmaduro, entonces no es capaz de producir suficiente calicreína. Si nosotros pensamos en eso, también diríamos, pero bueno, es bueno porque pues la bradiquinina no es buena en los pacientes de circulación extracorpórea porque nos bajan las resistencias vasculares. Pero no, hay otras cosas, por ejemplo, si ella activa el complemento, ya vimos cómo el complemento funciona muy mal, muy maluco en el endotelio. Entonces, ¿qué pasa entonces con la calicreína? Además de lo que ya les mostré en la diapositiva anterior, activa neutrófilos, activa cascadas inflamatorias, hay aumento de los radicales libres de oxígeno y hay aumento de las enzimas proteolíticas. La calicreína y la bradiquinina estimulan el sistema fibrinolítico con producción de plasmina. Y hay liberación del activador tisular del plasminógeno desde el endotelio. ¿Cómo se traduce esto en términos prácticos? Que el coágulo no tiene, digamos, una duración adecuada, no está bien estabilizado, porque la plasmina, que es el que, digamos, autorregula esa formación de fibrina, está aumentada, entonces la poquita fibrina que se logre fabricar después de la circulación extracorpórea es lisada por esta plasmina y este plasminógeno. Bueno, ahorita vamos a hablar de la endotoxemia. La endotoxemia es una situación que se ha responsabilizado en gran parte de la respuesta inflamatoria exacerbada después y durante la circulación extracorpórea. ¿Qué es lo que sucede? Hay una hipoperfusión del área hepatoesplácnica por varias razones. Por hipoxia, ustedes saben que el flujo en circulación extracorpórea se redirecciona a los órganos blancos. Tenemos un flujo que no es pulsátil. Entonces, esta circulación digamos como que se sacrifica un poquito y se puede dar hipoxia. Eso produce un daño de la barrera intestinal. Hay una traslocación bacteriana, ¿sí? Esta barrera se daña y las bacterias que normalmente están adentro del intestino, que son su microbiota, salen a la circulación sistémica y liberan lipopolisacáridos que son parte de las membranas celulares de los gram negativos. Eso es lo que vamos a llamar la endotoxemia. Las endotoxinas y los lipopolisacáridos producen un aumento de las citoquinas proinflamatorias, producen un aumento de la permeabilidad microvascular a las proteínas y se exacerban con el flujo no pulsátil y esto hace que también se aumente el agua corporal y se haga edema. Aquí en esta diapositiva, básicamente, pongamos aquí
el aumento de los lipopolisacáridos, hay una mayor adhesión de los polimorfos, hay liberación de radicales libres, hay un leucosecuestro y hay una injuria pulmonar. Pero resulta que el nodo linfático mesentérico drena al pulmón y esto ya trae toda esta situación inflamatoria. Entonces, hay una amplificación de la respuesta inflamatoria con un aumento de la injuria pulmonar. Este es otro panorama, digamos, esta es otra ventana de la respuesta inflamatoria, el fenómeno de isquemia reperfusión. Esto sería para hablar otras 2 horas de este fenómeno, pero vamos a sintetizarlo. El pinzamiento aórtico y la circulación extracorpórea no pulsátil producen isquemia orgánica y es difusa. Hay un insulto hipóxico porque hay una falta de entrega de oxígeno al tejido y esa hipoxia hace que las células endoteliales, los monocitos, los macrófagos y los polimorfonucleares liberen citoquinas en gran escala y liberen radicales libres de oxígeno. Y estos son sustancias que dañan los tejidos. Hay acúmulos plaquetarios y de polimorfonucleares en los tejidos y eso hace que no haya un adecuado flujo en el momento de la reperfusión. Todo esto hace daño tisular. La cascada del ácido araquidónico o de los eicosanoides. ¿De dónde salen estos personajes? Estamos hablando de que hay lisis tisular, ¿sí? Entonces, se daña una membrana de la célula de cualquier órgano, eso libera fosfolípidos oxidados y esos fosfolípidos en presencia de esta enzima que se llama fosfolipasa A2 produce una peroxidación y de ahí es donde sale el ácido araquidónico. Como quien dice que este es el resultado del daño celular que produce toda esta respuesta inflamatoria. El ácido araquidónico, en presencia de la ciclooxigenasa, produce prostaglandinas y las prostaglandinas vasodilatan, aumentan la permeabilidad capilar, producen fiebre, dolor, aumentan la secreción gástrica e inhiben la agregación plaquetaria. Producen leucotrienos que son responsables de reacciones como alérgicas en los bronquios y de la vasoconstricción pulmonar. Pueden producir broncoespasmo y aumento de la permeabilidad en el pulmón. Y producen tromboxanos, que facilita quimiotaxis, produce también vasoconstricción, broncoespasmo y aumenta la permeabilidad. Los tromboxanos son unas sustancias que están muy fijas, digamos, en la reacción inflamatoria del pulmón, en la circulación extracorpórea. El tromboxano A2 se obtiene cuando se hacen lavados broncoalveolares y él activa el reclutamiento de los polimorfonucleares, produce agregación plaquetaria, es parte de esta injuria pulmonar, hay alteración endotelial y vasoconstricción pulmonar. Hay un incremento del agua y de las proteínas extravasculares en el pulmón y esto hace que el pulmón sea un órgano que falle muy frecuentemente en los niños chiquitos y en los neonatos. Vamos a hablar del cerebro. Yo siempre he dicho que si uno perfunde bien el cerebro, es posible que perfunda bien el resto del cuerpo. Pero en los neonatos y en los más chiquitos esto es muy relativo. Decía en algún estudio que el cerebro se protegía porque tenía una barrera hematoencefálica que impedía el paso de sustancias allá, pero resulta que en este estudio del 2017 se midieron unas sustancias que son el producto de la lisis de las neuronas. Entonces, que vamos a llamar neurofilamento pesado fosforilado, esto que se llama S100B y que se llama derivado específico neuronal. Estos 3 productos de esa lisis de la neurona se midieron antes y después de la circulación extracorpórea en los niños. Ellos dicen que 1 de cada 1000 nacidos vivos presenta una cardiopatía congénita. No la discriminan si es compleja o simple. Que el 50% de los niños con cardiopatía congénita
por el solo hecho de ser más hipóxicos, presentan alteraciones del neurodesarrollo, problemas del comportamiento, déficit cognitivo y de aprendizaje, convulsiones, alteraciones del lenguaje, visuales y motoras. Y que es el 16% de los niños que nacen con cardiopatía congénita presentan leucomalacia periventricular y después de la circulación extracorpórea el 50% pueden presentar ese daño de la sustancia blanca del cerebro. Esto es muy triste porque ya ellos vienen con una sentencia de una calidad de vida que exige muchísimo de los padres, del sistema de salud, de nosotros mismos, porque eso en la intervención del perfusionista debemos intentar reducir estas cifras. Ellos cogieron 23 pacientes, tuvieron en cuenta su edad gestacional, el peso al nacer, la edad en días en la que se realizó la cirugía, el índice de masa corporal. Se tuvo en cuenta antes de la cirugía la saturación, la hemoglobina, la PaO2, la PCO2, bicarbonato, pH, el lactato y la presión arterial media. En el periodo intraoperatorio se tuvo en cuenta el tiempo de bypass y el tiempo del clande de la aorta, y en el posoperatorio se tuvieron en cuenta estos datos más el tiempo de ventilación mecánica, el tiempo en la unidad de cuidado intensivo y el tiempo total de estadía hospitalaria. ¿Qué vieron? Ellos, para poder tener con qué comparar, tomaron muestras del cordón umbilical para tener un valor, digamos, normal de estas proteínas. Entonces, el neurofilamento pesado fosforilado se midió. Vamos, aquí los primeros son prequirúrgicos, durante y después de la cirugía. Prequirúrgico es alto, durante el bypass bajó y en las primeras 24, 48 horas volvió a subir. La proteína S100B tuvo un comportamiento diferente. Antes de la cirugía estaba aumentada, durante 2 horas después del bypass se aumentó muchísimo y se fue atenuando hasta las 48 horas. El derivado específico neuronal también tuvo un comportamiento diferente al de los otros dos. Estuvo bajo, 2 horas empezó a subir y entre las 24 y 48 horas tuvo una tendencia a disminuir. La hipoxia y la hipercapnia estuvieron de acuerdo con que se producía un daño de la barrera hematoencefálica porque se aumentaban estas 3 proteínas de neurolisis. Y esta destrucción de las neuronas estaba relacionada específicamente con la hipoxia y con la hipercapnia. Cuando se presentó aumento de estas 3 proteínas, se evidenció un daño de la barrera hematoencefálica. Se elevaron citoquinas en el periodo postquirúrgico y se activó el complemento C5 antes, durante y después de la circulación extracorpórea. Lo más grave de ahí fue el daño de la barrera hematoencefálica. Se midieron interleuquinas inflamatorias y casi todas tuvieron un comportamiento parecido, pocas antes de la cirugía, excepto el factor de necrosis tumoral que estaba alto antes de la cirugía, ya les había mencionado eso, aumenta con la circulación extracorpórea y se van modulando en el periodo posoperatorio. La interleuquina 12, que es una interleuquina proinflamatoria, de las que no le hablé porque no es lo común en circulación extracorpórea, pero aquí sí la estuvieron midiendo, hicieron una interrelación en la elevación de esta citoquina con los niveles de S100B y de neurofilamento pesado fosforilado. Las bolitas son las neurofilamento y el otro es el C100, y mientras la interleuquina 12 subía, los otros dos también subían. Bueno, entonces, este estudio me llamó mucho la atención porque hay una evidencia del daño cerebral y de una exacerbación de los daños que ya de por sí traen los niños con cardiopatía congénita. Y lo van induciendo a uno a mirar cómo vamos a proteger mucho mejor los cerebros.
de lo que, pues, y hasta ahora la circulación extracorpórea y su desarrollo va muy dirigido hacia la protección neurológica. Bueno, otro escenario de la respuesta inflamatoria es el edema, disfunción orgánica, pues parte de ese daño endotelial está dado para que se produzca edema, pero esta ecuación de Starling, que yo nunca he puesto estos números en el papel, pero sí tenemos que tener en cuenta que la ecuación de Starling lo que está haciendo énfasis en las presiones hidrostáticas y las presiones oncóticas que hay dentro de los vasos sanguíneos, y que esa presión es la fuerza que hacen los líquidos que van adentro de este recipiente, y que esa presión es la fuerza que hacen las proteínas para retener agua dentro del vaso sanguíneo. Pues con la hemodilución, con la hipotermia, con la lisis, con las citoquinas, con la apertura del endotelio, esta agua sale de allí y produce edema, y un órgano hinchado es un órgano que no funciona bien. Esa es de una manera muy práctica, digamos, el cuento con la ecuación de Starling. En resumidas cuentas, ¿qué tenemos? La circulación extracorpórea tiene unos factores desencadenantes, con activación por contacto, con isquemia por reperfusión y con endotoxemia. Y tiene una activación del sistema inmune, donde participan el endotelio, hay secreción de citoquinas, hay secreción de óxido nítrico, el sistema de coagulación y de fibrinolisis están activados, está activado el sistema de complemento y está activado el sistema inmune celular. Todo esto lleva a que se produzca una respuesta inflamatoria sistémica. Esa es digamos, la fisiopatología, es lo que sucede. Ahora, ¿qué vamos a hacer para reducir la respuesta inflamatoria? Lo más importante que tenemos que hacer nosotros como perfusionistas es tratar de mantener digamos, los parámetros hemodinámicos tan bien que podamos decir, le estoy llevando a las células el oxígeno que necesitan, estoy tratando de mantener las resistencias vasculares de la mejor forma, estoy tratando de mantener la respuesta humoral en esta circulación extracorpórea de la mejor manera. Para eso tenemos que tener flujos buenos, tenemos que tener claro cuáles son las presiones arteriales medias dependiendo de la edad del paciente y del peso del paciente. Debemos tener en cuenta cómo es el consumo de oxígeno durante y después de la hipotermia, cómo son los flujos. El niño y más el neonato tienen una rata metabólica casi el doble del adulto, entonces no podemos utilizar los mismos índices cardíacos. Entre más mejor, dicen por ahí, pero mucho, ni tanto que queme al santo. Debemos tener muchísimo cuidado en todos los parámetros de perfusión. Tenemos que mirar los sistemas de control, los sistemas de monitorización, los sistemas del embolismo aéreo, porque estamos manejando volúmenes muy bajitos, estamos manejando purgas muy específicas. Entonces, en nuestro desempeño durante la circulación extracorpórea podemos tratar de ignorar esa respuesta inflamatoria. Hay otras cosas que técnicamente reducen la inflamación, y como ya lo expuso nuestro compañero Javier, la ultrafiltración es una de ellas. Definitivamente reduce el edema, reduce los requerimientos transfusionales por hemoconcentración, diastólica y en tanto la contractilidad cardíaca. Disminuye el daño pulmonar porque reduce el tromboxano y disminuye todos los mediadores inflamatorios salen por el hemofiltro. La razón es que el peso molecular de las interleuquinas es bajito. Ninguna pesa más de 50.000 daltons. Y estos hemofiltros están diseñados para sacar moléculas de bajo peso. Otra cosa que produce muchísima, digamos, divergencia es el uso de esteroide. Según lo que tengo aquí yo apuntado, son la maravilla. Reduce la inflamación,
mejora la distensibilidad pulmonar, reduce la acumulación de líquidos extracelulares porque estabiliza membranas, reduce las interleuquinas proinflamatorias y tiene mucho mejor acción en los neonatos. Entonces, ¿por qué no ponerle a todos esteroide? ¿Sí? Nosotros en la fundación solamente usamos esteroides en los niños chiquitos a una dosis de 30 miligramos por kilo. En los adultos no lo usamos excepto en trasplante, que pues es normal que utilicemos inmunosupresores. Hay muchas cosas que cuestionan el uso de esteroides en la circulación extracorpórea y esta es una de ellas. Hay una insuficiencia adrenal en neonatos después de cirugía cardíaca con bypass cardiopulmonar. Está, digamos, probado y el neonato en sí mismo tiene una disminución de la producción de hormonas en sus glándulas suprarrenales. Entonces, fuera de eso, las estamos hemodiluyendo, las estamos poniendo en un estrés que no es lo normal. Y es una de las razones por las cuales el uso de esteroide además hace que esa insuficiencia adrenal sea peor. Tienen muy poco efecto en el complemento, o sea que ya tenemos una cascada que continúa activada. Producen hiperglicemia y la hiperglicemia es un factor que altera el cerebro, incrementa la susceptibilidad de la infección y disminuye la compliance pulmonar retardando la extubación. Entonces, mire la divergencia que hay. En la otra diapositiva nos decían, es fácil, aumenta protege el pulmón, pero también hay estudios en los que dicen no es buena para la distensibilidad pulmonar. Hay otra técnica que se llama hipotermia que ahorita está usada muy restringidamente, solo yo diría que a cirugías de arco aórtico y a cirugías de cardiopatía congénita compleja, pero que antes se usaba muchísimo. Como se disminuye el consumo de oxígeno, entonces la célula está protegida contra la hipoxia. Se disminuye la adherencia de los polimorfonucleares al endotelio, se disminuye la liberación de L-selectinas, que son ayudadoras, ¿se acuerdan? A que el linfocito o del polimorfo se pegue al endotelio, y reduce la marginación de los polimorfonucleares en el pulmón. Yo pienso en esto y pienso que es teórico, porque esto nosotros no lo podemos ver, pero esto está medido y está probado. Los circuitos recubiertos, y aquí tenemos toda una gama de circuitos y sus marcas, definitivamente han marcado una diferencia muy grande, sobre todo en la activación de la cascada de coagulación. Las proteínas de coagulación se protegen, se preservan, a pesar de que se pega el fibrinógeno del plástico. Los que tenemos un poquito más de años de trabajar en circulación extracorpórea y que nos tocó dar perfusión con tubos que eran simplemente unas mangueras de plástico, pudimos ver la diferencia enorme entre un circuito recubierto y un circuito no recubierto. Entonces, en este siglo XXI es imposible que alguien dé perfusión todavía con circuitos no recubiertos. ¿Cuál es el mejor? El que a usted más le guste. Los minicircuitos son estrategias que pueden disminuir la respuesta inflamatoria. Se dice que la activación de todas estas cascadas es directamente proporcional al tamaño del circuito. Entonces, si tenemos membranas muy grandes, si tenemos tubos muy largos, si tenemos tubos con diámetros muy grandes, innecesarios para los recién nacidos o para los niños, eso hace que haya más estimulación. Entonces, dice, en un minicircuito, la PCR se normaliza a las 24-48 horas. Hay disminución de los monocitos activados, hay menos liberación de interleuquinas inflamatorias, hay menos formación de complejos de trombina y hay menos nivel plasmático del complemento 5B. En conclusión, los minicircuitos atenúan la respuesta inflamatoria. Este libro que les pongo aquí tiene cosas bastante interesantes. Nosotros todavía no usamos minicircuitos, pero lo que tratamos de hacer es tener la menor longitud en nuestros tubos y utilizar el oxigenador preciso para cada tamaño de cada paciente. Nosotros tenemos
todos los tamaños de los oxigenadores para pediatría. Los adultos como que no importa mucho, ya me cogieron las 8. ¿Qué nos espera? Entonces, nos esperan inhibidores del factor 12. Esto está, voy a esperar un momentico que acabe el reloj de sonar. Esto está, digamos, en vía de experimentación, pero la idea es que si se logra comprobar que es útil en los seres humanos, se reduce el riesgo de sangrado y de trombosis, se inhibe la inflamación mediada por el contacto, ¿se acuerdan? La cascada de la calicreína que viene del factor 12. Se utilizan anticuerpos recombinantes que inhiben el factor 12. Esto ha sido probado exitosamente en conejos. Entonces, un conejo es muy chiquito, entonces habría muchas cosas que preguntarnos. Por eso esto es experimental nomás. Las células madres mesenquimales es una terapia inmunomoduladora que previene la enfermedad de injerto contra huésped. En circulación extracorpórea reduce experimentalmente la inflamación producida por el fenómeno de reperfusión, disminuyendo las citoquinas en las primeras 3 horas. Hay un medicamento que está también en experimentación en animales que se llama Pexiluzumab, que es inhibidor del complemento, y estamos esperando cuándo vamos a poder utilizar circuitos endotelizados. También hay experimentos en animales porque se sacan células madre de partes del hígado y se recubren los tubos con ellas, pero se han hecho experimentos iguales en ratones, que eso es muy chiquito. Entonces, yo pienso que a mí no me va a tocar, pero de pronto los que están empezando a hacer perfusión, de pronto les va a tocar estos circuitos endotelizados. ¿Qué tenemos que pensar? Que la población pediátrica y neonatal presenta una desproporción entre el circuito y el paciente, que hace que los problemas derivados de la hemodilución y del contacto de la sangre no endotelial sean magnificados. Los niños tienen una mayor demanda metabólica, una reactividad pulmonar mayor que en un adulto y una inmunidad innata en neonatos que no tiene todavía la experiencia, digámoslo así, de estar en un medio lleno de microbios. La utilización en ellos, en los niños, se utiliza frecuentemente la hipotermia, con mayor alteración de la cascada de coagulación, circulaciones extracorpóreas prolongadas, mayor inflamación y mayor número de reoperaciones, que eso también hace que la circulación extracorpórea sea más larga. Yo les agradezco mucho su atención. Este dibujo me llamó mucho la atención porque es un resumen de todo lo que les he hablado. Están todos los procesos y todas las cascadas activadas. Y siempre digo que hagamos la circulación extracorpórea con mucho amor, porque cuando uno hace las cosas con amor, tiende a que le queden bien hechecitas. Los neonatos merecen todo nuestro amor y toda nuestra dedicación. Muchas gracias. Rita, muchísimas gracias a ti por esta excelente presentación. Quiero invitarlos a todos ustedes, si tenemos alguna pregunta, activar el micrófono o hacerla a través del chat. Estoy atenta. Quedaron mudos. Yo tengo una pregunta. Dime. En alguna parte de tu presentación nos hablabas de todos los procesos de neurolisis por la activación de las citoquinas, el complemento, la C5, y también lo relacionabas con la hipoxia durante la hipoxia. Yo tengo una pregunta. Para ti, según lo que revisaste y tu experiencia, más o menos, ¿en cuánto esperarías tener una PaO2 en un paciente pediátrico o neonatal? ¿Cuál es tu opinión también acerca de la hiperoxia en estos pacientes relacionada con la respuesta inflamatoria? Bueno, yo no me atreví a poner la hiperoxia como una técnica de protección porque pues todavía hay mucha divergencia al respecto. Pero le quiero contar que la neurolisis que se planteó en este estudio principalmente fue causada por la hipercapnia y la hipoxia. Esas dos cositas solamente hicieron que las neuronas se dañaran, ¿sí? Entonces,
son niños cianóticos, son niños hipóxicos que van a ser sometidos a una corrección. Nosotros utilizamos la hiperoxia en el sentido de que hay mucho más oxígeno disuelto en plasma y está comprobado que ese oxígeno disuelto en plasma es utilizado para el metabolismo de la neurona y es utilizado para el metabolismo de muchas células que están hipóxicas. Mientras usted está en un paro, que no le hagamos perfusión cerebral ni retrógrada ni anterógrada, estamos utilizando esa reserva de oxígeno disuelto en plasma para que la neurona no esté completamente hipóxica. Los que tenemos los años como los míos, hemos visto la transformación y la diversidad de situaciones. Hace unos 5 o 6 años yo hablé de la toxicidad del oxígeno en la circulación extracorpórea, y eso era lo peor, que los radicales libres acababan con todo, que la retina, que el riñón, que bueno, era una cosa muy fea la hiperoxia. Pero resulta que estos radicales libres de oxígeno no son, digamos, de una permanencia, ellos salen y ya. Después de que se acaba la circulación extracorpórea, teóricamente, si no hay un proceso inflamatorio muy severo o una respuesta exagerada, esto se va atenuando y lo vimos en las gráficas del estudio de la injuria cerebral. Entonces, es un evento que es transitorio y que al parecer el daño no es tan severo como se logró percibir hace unos 5 o 6 años. En este momento, hay centros grandes que están utilizando la hiperoxia como una técnica de circulación extracorpórea neonatal y pediátrica. Y nosotros, en la fundación, hemos estudiado esta técnica, hemos mirado cuáles son los beneficios y la hemos aplicado. Llevamos más o menos 1 año y medio haciendo perfusión hiperóxica y ¿qué hemos observado? Siempre utilizamos NIRS para el monitoreo cerebral y el NIRS nos da datos mucho más alentadores que cuando no lo usamos, que íbamos con saturaciones cerebrales hasta de 20. No quiero decir que ahora no las veamos, también las vemos en cardiopatías complejas, pero el cerebro se oxigena mucho mejor cuando estamos en perfusión cerebral anterógrada, por ejemplo. Otra cosa que hemos visto, lactato, los niveles de lactato son mucho más controlables y los niveles de glucosa también son mucho más controlables. Hemos utilizado 2 cosas, ¿no? La hiperoxia y la hemofiltración venovenosa convencional y modificada, pero venovenosa. Entonces, pienso que la hiperoxia no la puse como alternativa porque yo sé que hay mucha discusión acerca de eso, pero les quiero contar que a nosotros nos ha ido muy bien con la hiperoxia. Rita, muchísimas gracias. Tenemos por aquí una pregunta. Eduardo Pereira, excelente presentación, primero que todo, manifiesta. ¿Tienes alguna experiencia en trasplante ABO incompatible? No, no tenemos experiencia en trasplante ABO incompatible. Rita, ¿nos podrías comentar algo o tu opinión acerca del posible uso del CITOSORB en pacientes pediátricos? Pues retomemos un poquito la charla del CITOSORB. Esta es una técnica que pienso que es muchísimo más útil en procesos más prolongados, mucho más prolongados, porque si tú ves esta producción de citoquinas permanece en el posoperatorio y es autolimitada en la circulación extracorpórea. Entonces, si nosotros pretendemos sacar citoquinas durante la perfusión extracorpórea, podemos hacer exactamente lo mismo con un hemofiltro de polisulfona o de estas sulfonas modernas que con un CITOSORB. Y estamos en un país que tenemos que mirar gastos, ¿sí? Si este paciente presenta una exacerbación inflamatoria en el posoperatorio, se le podría pensar en este tipo de filtros porque va a necesitarlo durante más tiempo, pero creo que no es de muchísima utilidad en circulación extracorpórea porque el objetivo es sacar inflamación. Si el objetivo es sacar inflamación y agua,
o un hemofiltro común y corriente nos lo logra. Si Gracias. el objetivo es reducir una respuesta inflamatoria magnificada en el posoperatorio o en ECMO, yo pienso que en ECMO este dispositivo sería muy bueno, porque estamos sacando una respuesta inflamatoria que nos llevó a llevar a que el niño quede en ECMO. En ECMO yo lo justificaría y miraría muy juiciosamente cómo va a ser de útil, pero en circulación extracorpórea, que digamos máximo 3 horas, no lo justificaría. Rita, muchas gracias. Tenemos por aquí otra pregunta. Comentas acerca de la hipercapnia como un agente nocivo. ¿Cuál es tu opinión acerca del pH stat? Bueno, en el estudio que les presenté, ellos hacían una relación directa de hipoxia e hipercapnia, o sea, como de una falla respiratoria. Pero para mí el CO2 es algo que es muy bueno en los niños chiquitos y hasta en los adultos, en los viejitos, en los que tienen enfermedad arterial periférica, que generalmente también tienen las arterias duras en el cerebro. Nosotros utilizamos pH stat cuando hacemos hipotermia profunda con arresto, porque eso nos garantiza que la vasculatura cerebral esté dilatada y que el enfriamiento cerebral sea parejo, que no haya, digamos, lagunas, que unas partes del cerebro, de la corteza, estén más calientes que la matriz cerebral. Nosotros utilizamos entonces esta hipercapnia para garantizar un enfriamiento parejo del cerebro. Lo segundo es que estamos orientados también por el NIRS y es muy evidente cuando el CO2 está, digamos, en un rango normal o una hipocapnia, que inmediatamente el consumo de oxígeno se baja. Inmediatamente. Entonces es muy dependiente, este consumo de oxígeno y esa saturación venosa cerebral es muy dependiente de que el CO2 esté alto. Y utilizamos ese pH stat durante el enfriamiento y poco a poco durante el calentamiento vamos pasando el alfa stat. Otra cosa que nos beneficia la hipercapnia es la perfusión del lecho mesentérico. Ya vimos que este lecho nos puede producir mucho daño a nivel sistémico cuando hay traslocación bacteriana o traslocación de lipoproteínas, de lipopolisacáridos. El lecho mesentérico es otro lecho que se beneficia muchísimo de la hipercapnia y nosotros a veces ponemos sensores somáticos a nivel mesentérico y es muy sensible muy sensible a los cambios del CO2. Entonces es otra técnica que nosotros utilizamos con los niños, hacemos hipercapnia. Y cuando no hacemos pH stat sí hacemos una hipercapnia permisiva, pero tratamos de mantener el CO2 por encima de 45 y lo vamos modulando de acuerdo al NIRS. Muchísimas gracias. Tenemos por aquí una última pregunta. El uso de albúmina en pacientes pediátricos, ¿cuál es su opinión acerca de esta por el peso molecular de la albúmina y la sobrecarga del riñón? Pues la respuesta casi que las estás dando. Nosotros no utilizamos albúmina en los pequeñitos porque purgamos con plasma. Entonces el plasma nos está dando, digamos, la conservación de la presión oncótica y pues son proteínas más fisiológicas. La albúmina es un elemento, es una proteína que le facilita a uno mucho mantener el volumen intravascular muy estable, pero ya hablamos que el neonato tiene un riñón inmaduro, que sus túbulos contorneados no producen todo lo que deberían producir, que es una proteína muy pesada, que para mí es más, digamos, el daño que nos puede hacer en el riñón que lo que realmente nos puede favorecer. Y si estamos usando proteínas plasmáticas para la purga, no debemos añadirle otra cosa que nos puede hacer daño. Nosotros en este momento no estamos utilizando albúmina, la usamos, yo la usé durante mucho tiempo, pero pues eso ya está, digamos, evaluado y reevaluado.
entonces es mejor utilizar plasma que la albúmina, en neonatos sobre todo. Digamos en adolescentes que uno no dice, bueno, ¿para qué le voy a añadir otra sustancia que puede ser infecciosa? Sí es útil utilizar la albúmina porque de todas formas ella es una proteína que se adhiere a todos los plásticos del circuito, a todas estas superficies no endoteliales y que la tapiza y que en el momento que entramos en la circulación extracorpórea, pues ese circuito ya está tapizado de proteínas y la pérdida de las proteínas del paciente va a ser menor. Entonces, pero ya son riñones, manejar mucho mejor los aminoácidos de las proteínas. Aquí yo digo que en perfusión no hay nada absoluto, es uno mirar qué paciente tiene al frente y mirar qué necesidades tiene ese paciente. Qué edad, qué peso, qué antecedentes, si es morado, si es rosado, todo eso. Rita, ¿cuál es tu opinión acerca de las cirugías complejas en normotermia? Pues normotermia es muy amable con el sistema de coagulación, pero en un momento dado una cirugía más compleja. Casi siempre los cardiópatas complejos tenemos una cantidad de flujo que no se me fue la palabra, cuando se forman vasos que drenan directamente al lado izquierdo del corazón, circulación colateral. Estos pacientes complejos tienen mucha circulación colateral y eso hace que el cirujano requiera bajar el flujo de la bomba. Vea, baje la vaina que estoy inundado, no puedo ver. Cuando nosotros bajamos el flujo, le estamos dejando de aportar a las células de ese paciente. Si nosotros estamos en normotermia, le estamos haciendo daño. Si nosotros tenemos una hipotermia moderada, estamos protegiendo esas células de las necesidades quirúrgicas, porque la circulación extracorpórea se hizo para que el cirujano pudiera operar. Entonces, si él necesita flujos bajos, si él me está pidiendo flujos bajos, yo de una, sin preguntarle, bajo la temperatura a 32, 30 grados. Eso protege a las células en estas circunstancias de cardiopatías complejas, que no, en cualquier momento del procedimiento se puede volver más complejo todavía. Y hay que tener en cuenta esto que les digo, la circulación colateral en cardiopatías complejas nos hace pensar que no es tan fácil hacerlas en normotermia. Uno tiene que pensar en el bebé, primero que todo, que le estoy dando lo que necesita el bebé, no nosotros. Y si el bebé necesita bajar el flujo, el bebé necesita estar un poquito frío. Esa es mi opinión. Muchísimas gracias por toda tu experiencia compartida, tu conocimiento compartido en un tema tan complejo como es esto de la respuesta inflamatoria. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes por escucharme. A todos ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado la noche de hoy. Recuerden que esta conferencia la podrán ver a partir de mañana en el canal de YouTube y los esperamos el próximo lunes a las 7 de la noche. El tema que abordaremos será ventajas y desventajas de oxigenadores pediátricos con filtro integrado. Muchísimas gracias a todos ustedes y nos vemos de B8. Rita, gracias. Gracias, Carol. Gracias a ti por inducirnos a estos aprendizajes tan buenos. Hasta que nos vemos. Chao. Adiós, chao.